Buen día a todos, amables oyentes. Les saludamos gustosos y agradecidas al encontrarnos en este espacio del equipo Grifasi y por supuesto con ustedes. Hoy indagamos en el éter infinito el protocolo 288 en los maravillosos ojos de Lu y que nada sabe de tema, como es menester decirlo. ¿Lista, Lu? Lista. Muy bien. Sincronizada en tu latir propio, único, bello, a la par de tu profunda respiración. Armonizas y relajas cada parte de tus cuerpos, observando y sintiendo tu fluir como caricia, como perfume, como danza majestuosa, perfecta, que es tu esencia. AM3, conéctate con el término Israel. Decodifica dicho nombre desde el punto de vista energético y dime qué percibes o visualizas. Uno, dos, tres. Bueno, me conecto con el término Israel. Primero siento una contracción en el abdomen. Luego visualizo una reja, como si fuera un mapa, como con cuadrantes. Pero es un mapa, no es un mapa de territorio, sino es un mapa como un esquema, como si fuera una geometría energética. Y veo como fisuras en toda esa como simetría de la reja, de sus cuadrantes, percibo como fisuras, percibo, no veo, pero siento que hay como fuerzas de fuera que manipulan y que tienen un impacto sobre esta, a primera vista, armoniosa simetría, pero como internamente hay como muchas fisuras, rupturas, disarmonías. Esto percibo. Las 12 tribus de Israel, según la tradición bíblica, son las 12 estirpes descendientes de los hijos de Jacob. Observa su ADN etérico y dime qué captas. Veo que primero percibo que hay una manipulación con el número 12. Percibo que es que todo el tiempo percibo 11 y 1. Entonces veo que hay 11 tribus que tienen como un ADN como híbrido, mayoritariamente como humano, pero con muchas hibridaciones. Y percibo a Ujú. una tribu con un ADN como diferente.
A primera vista es puramente humano, pero luego percibo algo diferente, como si fuera algo que quiere aparentar como 100% humano, como si, como si fuera resultado también de una mezcla que busca optimizar el ADN humano. Y me llega también la palabra celta, Ujú, como si en esta tribu, ajá, ok, parece que es como una mezcla de diferentes ADNs humanos. ujú. Ok, Y parece que esta ok, tribu es como bien especial entre las otras 11. ujú. La última, la Bue- última tribu. Pues una de ellos. Y las otras también veo mezcla, hibridación con reptiloide y insectoide, draconiano, Mm, como mínimos porcentajes, pero sí como intentos de hacer hibridaciones con el humano. ujú. Ok. Decodifica el concepto bíblico de pueblo elegido y dime qué percibes o visualizas al respecto. Cuando me conecto con el término pueblo elegido, en el contexto de la Biblia, veo como si fuera una manipulación, como un egregor, donde todos los creyentes, todos los lectores de la Biblia se van a conectar con este término y como si también esta energía que confluye a este egregor de esa persona creyente Ujú, se pasa también como a sus tres próximas generaciones. Es como también si fuera como un virus como de esperanza y como si también este egregor afectara como la glándula pineal de la persona y distorsionara su percepción. Y como si esto pasara hasta las próximas tres generaciones. ujú, Y ujú, siempre, o sea, siempre cuando se habla, cuando se menciona el pueblo elegido, se activa esto otra vez, se activa algo en la glándula pineal y se activa algo en la percepción de la persona. es como una programación. Sí es como una programación y sí es bastante complejo porque pasa, como digo, a la próxima generación, a los niños. Ajá. Pasa también como en la comunidad, como en la Ujú, familia. oh, Quiero escuchar la pregunta otra vez. claro que sí. Decodifica el concepto bíblico de pueblo elegido y dime qué percibes o visualizas al respecto. Parece que también cuando las personas abren ahí, am, algo pasa cuando con este término pueblo elegido y cuando alguien, un creyente o un lector de la Biblia conecta con esto de alguna manera, parece que algo se abre en su cuerpo emocional. Ujú, Y yo veo como
como si este concepto que se plantea en la Biblia fuera o abriera como un portal. Y cuando un creyente conecta emocionalmente con esto, como si se hiciera un ganchito hacia este portal. Todavía no entra a este portal, pero es una posible conexión hacia este portal. Mm. O sea que elegido es, digamos, un código. Es un código exactamente. Ujú. Muy bien. Yahvé promete a Abraham una tierra y una descendencia numerosa, a cambio de la fidelidad a un único Dios y de la práctica de la circuncisión. Investiga esta información bíblica y decodifícala. Quiero escuchar la pregunta otra vez. Sí, Yahvé promete a Abraham una tierra y una descendencia numerosa a cambio de la fidelidad a un único Dios y de la práctica de la circuncisión. Investiga esta información bíblica y decodifícala. El contrato en realidad significa que Abraham cede toda la energía de su cuerpo sexual y toda la energía del cuerpo sexual de sus descendientes a la contraparte de ese contrato. Entonces sí, en cambio, recibe tierra, pero hubiera tenido esa tierra también sin ese contrato. Mm, Y todavía estoy con ¿qué pasa con este concepto de un solo Dios? Me llega la información que ahí hubo contratos, pactos etéricos entre diferentes entidades, como también un experimento de canalizar esta dedicación, la energía de la esperanza, la energía de la fe de todos los humanos o de una mayoría de humanos, pues en una sola dirección ujú, donde varios pactaron para recibirla. mm, Y yo creo, lo que veo también es que en este pacto algunas otras entidades quedaron fuera porque eran más débiles o no tenían tanta influencia en este momento. Sí, algunas otras entidades quedaron fuera y no pactaron ahí. Entonces era como en el mundo, ¿no? Como Estados Unidos hace un pacto con la OTAN y así Rusia queda fuera, un poco así. ujú. Am, quiero escuchar la pregunta otra vez por si me olvidé de algo. Sí. Yahvé promete a Abraham una tierra y una descendencia numerosa, a cambio de la fidelidad a un único Dios y de la práctica de la circuncisión. Investiga esta información bíblica y decodifícala. Bueno, uno también es establecer como el valor o como la moral de la fidelidad de por sí. Ujú, Entonces también como para que el ser humano voluntariamente se imponga como limitaciones, restricciones, incluyendo el castigo en caso que se rompa tal nueva regla. Am, entonces esto, al establecer esta regla, se provee todo el posible sufrimiento
como de personas que no quieren cumplir con la regla, que temen al castigo, que sí reciben el castigo y todo eso. Entonces es una estrategia de entidades para poner como trabas en la vida del ser humano para, am, es como para sacarle más provecho al cuerpo emocional y mental del ser humano. Así lo percibo. Y luego la circuncisión, ahí también es una fisura que se crea como en el cuerpo energético del hombre, del, del muchacho joven que hace la circuncisión. Y el corte, porque sí es un corte, ¿no? Es una invasión a la integridad del cuerpo físico. Esto deja también una cicatriz en el cuerpo físico y en el cuerpo etérico. Y esta cicatriz puede dar lugar como a más, porque ese lugar va a quedar débil cuando haya más trauma en la vida y puede llevar en algunos casos como a una defragmentación de la esencia y puede facilitar un proceso de posesión por entidades de este fragmento álmico. Entonces veo que la circuncisión es un tema muy grande porque es cuando se establece como esta ley de la circuncisión es como aumentar el IVA un 5%. Es una super ganancia como energética. Y como digo, el IVA, ¿no? Como el impuesto a cualquier producto que se consume. Entonces es como un cobro energético a cada vía humana que es un nombre aquí de esta comunidad religiosa en la tierra. Ujú, ujú, Además, siento que sí, este acto tan invasivo am, prepara el cuerpo para que otras experiencias que a lo mejor serían como nada más vivencias, pero como con esta preparación en el cuerpo energético, otras nuevas vivencias pueden ser igualmente traumáticas. Yo veo que esto prepara el cuerpo para el trauma. ujú. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, creo que ya la añadir algo más. ¿Qué representa la práctica de la circuncisión dentro del pacto? También representa, qué bueno que haya otra pregunta al respecto. Siento que también representa una fuerte como brecha entre lo masculino y lo femenino, como si con la circuncisión, como el hombre tiene como este trauma y como se, como se contrae un poco hacia adentro y le queda mucho más difícil después a conectar con lo femenino, porque es como si hubiera como una brecha a partir de este momento entre lo femenino y lo masculino, como si, como, como si así la diferencia, que lo femenino nunca es lo masculino, ¿no? Es diferente, pero como si la diferencia a partir de este momento fuera como insuperable, como si fuera más difícil conectar entre lo femenino y lo masculino. Mm,
Ujú. Observa las características energéticas del territorio israelí y dime qué percibes o visualizas. Bueno, al principio cuando mencioné la reja que dije, no lo conecté con territorio, pero ahora sí veo que también aplica sobre el territorio de la tierra de Israel. Y lo primero que me llega es como manipulación de clima, donde en ese territorio hay áreas como muy fértiles, hay áreas como muy secas, y como si todo ese territorio hubiera sido manipulado varias veces. Como en algún sitio se crearon sequías, en algún sitio se crearon inundaciones, en algún sitio se crearon como fuegos y parece algo como si alguien hubiera colocado en su momento dado como esta reja encima del territorio y desde sus extremos se puede manipular todo lo que suceda en ese territorio de diferentes maneras. Como dije, el clima, pero también am, como portales en este sector, conexiones hacia intraterreno. Sí, portales interdimensionales. Sí, como si fuera realmente una tabla de ajedrez, pero no ajedrez donde hay dos jugadores, sino donde de cada lado hay alguien que manipula. Es como un juego, un experimento de jugar realmente con la energía del humano, con la vida humana y también un- una manipulación con la energía de la tierra. ¿Quieres leerme la pregunta otra vez por si olvidé Ok, algo? claro. Observa las características energéticas del territorio israelí y dime qué percibes o visualizas. Parece que también hay una concentración de cristales, minerales, en varios sitios, en algunas montañas. Que hacen el lugar como muy propicio para esta manipulación. Parece que con alguna tecnología, con la presencia de esos minerales, cuarzos, les permite como jugar con las vibraciones y por lo tanto también con esos portales, cómo se abren y cómo se cierran. Eso percibo. Mm, ujú. Muy bien. Israel está atravesando por líneas energéticas o estructuras invisibles que generen o alimenten el conflicto. Yo veo más que estas líneas son como sobrepuestas. Y llego otra vez con esta red. No veo así como líneas de la tierra misma,
sino una manipulación de líneas. Y yo veo menos como líneas como paralelas a la Tierra, sino también como verticales, ¿no? Y por eso digo conexiones intraterreno, pero también portales que conectan a otras dimensiones. Y yo siento que estas como si fueran líneas, vamos a decir, verticales. Y si ahí además se coloca esta reja, por eso es tan eficaz o interesante esta manipulación, porque imagínate cuando se tira de un lado de esta reja, toda esa línea vertical se mueve en muchas diferentes direcciones y líneas. ujú. ¿Me explico? Sí, sí. Ujú, Entonces, siento que es eso la característica específica del terreno, que con pequeño esfuerzo se pueden manipular muchas cosas a la vez. Sí. ujú. Muy bien. Observa a nivel global la posición geopolítica actual relacionada con Israel y dime qué información emerge. Cuando conecto con esta pregunta, con la situación geopolítica Israel hoy en día, percibo como a Israel como si fuera el ojo del huracán Ujú, y como si fuera un sol donde hay varios rayos que salen de ahí. Y si giras esto, ¿no? Parece que todo el mundo también hoy en día a través de los medios, a través de la historia de los últimos 100 años, casi cada ciudadano en la tierra tiene alguna opinión al respecto de Israel ujú, al respecto de la religión judía, al respecto de la política de Israel, a la al respecto de Israel con Palestina y todo eso. Entonces, cualquier movimiento que haya en Israel mueve un torbellino como mundial. ujú, Entonces siento como así todos los movimientos geopolíticos en este momento siempre causan mucho movimiento energético del desprecio de algunas personas, de la admiración de otras personas, del fanatismo religioso de otras personas, y es todo a la vez siempre. ujú, ujú, Y es como si casi como si fuera un imán, y aquí hay como polvo de hierro. Entonces, este imán cuando se mueve, cada partícula de hierro alrededor se mueve. Y así veo, y como también la política de Israel siempre está en el contexto de la religión, ujú, entonces por eso es tan compleja, ¿no? Las reacciones que causa cada movimiento político de Israel en todo el mundo. ujú, ¿Quieres leerme ujú. la pregunta otra vez por si se me olvida algo? Claro, observa a nivel global la posición geopolítica actual relacionada con Israel y dime qué información emerge. Y claro, para que esto, lo que describí antes, sea tan eficaz, era muy importante la preparación de los últimos años de crear como frentes muy pro Israel y otras frentes muy en contra Israel. Y también siento ahí el 11 de septiembre era muy importante para marcar un poco esas dos frentes.
con todo el terrorismo islámico. Entonces es como la estrategia es primero crear dos frentes, Ujú, pero luego como llenar el juego con actuaciones de parte de Israel o de todo lo alrededor tan contradictorias que se mezcla todos, que se crea un caos. Entonces, en algún momento los que eran pro Israel ya no pueden estar pro Israel y etcétera, ¿no? Y esto contribuye a ujú, este torbellino. ujú, Sí. ujú. Muy bien. Continúa la parte. Muy bien. A ver, algo hablaste tú de los celtas. Sí. ¿Qué tiene que ver esos celtas aquí en este tema? Cuando me conecto con esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquella tribu que yo dije que era la única que tenía como un ADN puramente humano y con esta celta, como veo como, ¿sabes? Como el mapa de Israel, todo el espacio mediterráneo, Europa, como ahí, como Francia, norte de Francia, oeste de Francia, como si hubiera como luces. Y como si esta tribu de Israel también tuviera como una luz muy fuerte. Y como si estas dos luces se hubieran conectado en algún momento dado. Ujú, eso es. Ujú. ¿Qué origen tiene esa celta y qué origen tiene esa tribu? Aparte, pues, de la de Abraham. Me llegan como, a ver, uno que son muy de la Tierra, pero luego son también de Júpiter. Ujú, No sé ok. si algún momento estuvieron en la Tierra y luego fueron a Júpiter y volvieron, pero comparten como una historia así común de sus esencias. Digo, este Ujú. grupo celta y como este grupo de esa ¿Hay tribu. algo Sí. que tenga de relación la información? Sí, Ivonne, dime. no te escuché la Sí, última, dime. se cortó. ¿Repites la pregunta? Sí, sí, claro. Si tiene una relación esa información que acabas de decir con la que entrega una película que se llama Júpiter. Eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero Ay, ¿tiene relación? sí, creo, yo creo que la película que tú dices se llama Júpiter Ascending, ¿no? O Júpiter Ascendente, algo Sí, así. sí, sí. Mm, Ah, sí, hay una información ahí que es mm, verdadera como en la película. mm, Ah, ok. no, no he visto la película. Ajá. Ok, pero ahí está ya dada la información. Ujú. Bien. Me gustaría que observes
¿por qué precisamente en ese territorio hay qué hay ahí para que estén los ojos puestos en ese lugar? Está muy fuerte, ¿ah? Cuando tú me preguntas otra vez, ¿no? Y cuando yo, escuchando la pregunta, dirijo mi mirada ahí, siento una contracción aquí. Mm, Entonces, la muerte, la presencia de la muerte constante, como de los últimos años, a través de los varios conflictos en esta zona, atrae la presencia de muchas entidades. Porque no solamente hay entidades que parece que cuando hay conflicto bélico, no solamente hay entidades que se alimentan directamente como absorbiendo la energía, sino que también ahora veo que hay entidades que nada más presenciando el sufrimiento del humano ya se alimentan, como espectadores, como de la última fila, pero mismo así se alimentan, les da un gusto. Entonces, lo que veo que hay un movimiento constante de esta zona de Israel, donde muchísimas entidades se, se acumulan, se congregan cada vez que hay conflicto, que hay mucha muerte, que hay mucho sacrificio, que hay mucho sufrimiento. Y como este movimiento ha sido como tanto, ¿sabes? Es como son carreteras como muy transitadas, como casi así. ujú. Entonces, energéticamente hay como un corredor como muy usado de presencias que se mueven hacia esta dirección para observar, para alimentarse y otra vez irse a otro sitio. Ajá. Ok, Pero por, por, ujú. sí, pero ¿por qué específicamente ese lugar de la Tierra, habiendo tantos? Me llega también como de, parece que en estos tiempos, hoy en día, este lugar de Israel Ujú, está todavía, no en el centro, pero muy, que tiene todavía muchísima historia, como que hubo diferentes reseteos de la tierra, ¿sabes? Donde algunos territorios am, ya no hay civilizaciones ahí, ¿no? O como se resetearon, ya no ves que hubo ahí en algún momento, pero ahí se seguía y seguía y seguía. ujú. Me explico, Sí. como de la mente del humano, otros sitios se borraron, ¿no? Como Ujú, lugares de vida de humano en la tierra, pero este sitio ujú, se quedó. Entonces siento que es como muy transitado energéticamente, muy cargado energéticamente y como lo mismo que dije antes, como que el lugar puede ser, tiene algunos sitios muy fértiles que parece en este sentido también energéticamente es muy fértil y siempre genera otra vez energía para más eventos. ujú. Muy bien. ¿Puedes ir específicamente a donde están esos cristales que mencionaste? Sí. Esos cristales minerales. Y
pedir permiso a los cuarzos de tocarlos, si te pueden brindar información. Cuando voy a este lugar y toco un cuarzo ahí que me da permiso, se me abre como un espacio muy grande, como si en un cuarzo así como, no sé, de este tamaño entre mis dos manos, se abriera como un espacio enorme, luminoso. am, y algo pasa que es la energía de este cuarzo que es como un prisma. Ay, como, ok, trato de explicarlo, ¿ah? Hay como prismas adentro de este cuarzo y es como si fuera un generador de espacio. Mm, O sea, ¿sabes? Como cuando la luz se rompe en un prisma y se fragmenta en sus diferentes frecuencias de luz. ujú, Así como esto lo que llamo prisma dentro del cuarzo, abre como un nuevo espacio. Y un espacio de una energía muy pura y limpia, pero de ahí hay otro prisma y se abre otra vez un nuevo espacio de una energía muy pura y limpia. Entonces parece que este cuarzo tiene una capacidad, una energía muy particular de creación. Y parece que esto también influye en este territorio de Israel. Como si estos cristales y cuarzos estuvieran cada vez creando en el mismo territorio un nuevo espacio con una energía totalmente nueva y fresca, al mismo tiempo que la otra vieja energía de sacrificio y de sufrimiento está ahí. Y esto hace también el sufrimiento del ser humano que sucede otra vez ahí mucho más delicioso para cualquier entidad. ¿Me ujú. explico? Sí, sí. Ujú. ¿El cuarzo está consciente de esta situación? No es su lenguaje. Ujú. ¿Y la tierra? La tierra sí está consciente y sufre con el sufrimiento del humano y experimenta contracciones, pero ella está ahí. ¿Es que puede hacer algo para que esa parte esté, digamos, en un punto más neutro? Le llega la información que hacen lo posible, ella, la naturaleza, las plantas, los cristales, el agua, para crear armonía, para Ujú, equilibrar como las vibraciones. ujú, Sí, pero lo otro es más fuerte. Y te digo otra vez, esta reja con estas divisiones o ujú, líneas verticales es muy ujú, potente esto. ujú, Entonces es casi como
Cuando la tierra ayuda a otra vez nivelar como las vibraciones, Ujú. es casi como ayudar a otra vez este movimiento de Sí, destrucción y de manipulación. sí, o sea, meterse en el juego de dualidad. Sí. Mm. Bien, si abres una ventana y conectas con esa energía pura de esos cuarzos, de esa armonía de la tierra, sin tomar en cuenta o hacer caso omiso de las otras intencionalidades, ¿qué sucede? El lugar sería un paraíso porque tiene un clima muy humilde, muy amigable. La tierra daría mucha comida. El ser humano podría vivir como en armonía y en paz y con mucha abundancia de los recursos naturales. Ujú. ¿Y qué pasaría con todas esas líneas y todas esas intenciones que rondan? En caso de que, Bueno, que esto está así, en esa armonía. ¿Qué sucede con lo demás? sí, dado el caso que el ser humano junto con la tierra, junto con todo, tendría la posibilidad, ¿no?, de establecer esta armonía, yo veo que las líneas como si perdieran como fluidez, se van como Ujú, incrustando, pierden conectividad, ujú, como un nervio en el ujú. ser humano y que va secando y ya no funciona. Entonces, esto aplica para la reja horizontal, tanto como las líneas verticales. Cuando no se mueven, cuando no se usan, cuando no se movilizan, pierden su conectividad y pierden su existencia. Así es. Bien. Puedes observar qué es, cómo es o qué vibración da la palabra Israel y cómo repercute. ¿Tú dijiste algo después de repercute? Sí, cómo repercute esa vibración en el planeta. Ujú. Cuando sigo con la vibración de la palabra Israel, veo Ujú, una cuerda que hace un nudo y como si este nudo engancha a quien escucha la palabra Israel. ujú, ujú, Como si es un código, ujú, engancha a cualquier ujú, ser humano, porque siento que también el gancho es específico para el ser humano, para el ADN del ser humano. ujú, Y más que nada siento, ¿sabes dónde engancha? Yo sí estoy visualizando como un lugar donde conecta el cuerpo emocional con el cuerpo sexual, como si fuera como un globo y otro globo y como en algún momento se conectan y ahí va el gancho. O sea que conecta tanto como el cuerpo emocional y el cuerpo sexual del ser humano, no tanto con el cuerpo mental. ujú.
sí, sí. Muy bien. ¿Qué información captas del idioma hebreo desde el plano energético? Ahora no estoy tanto con el sonido del idioma hebreo, sino con las letras. Y me llega la Ujú, palabra capturar, como si las letras capturaran algo. ¿Sabes? Antes hubo como un mm, videojuego, tal vez uno de los primeros, que era como Pac, Pac-Man, tal vez, que ujú, era un circulito abierto con una boca y que comía cosas. Y veo un ujú, poco las letras del alfabeto hebreo como si quisieran ujú, como capturar, captar, como tragarse algo. Y lo veo también como el alfabeto va como, no como la mayoría de la izquierda a la derecha, sino a la derecha a la izquierda. Eso también es ujú, muy llamativo. Y también el idioma en sí tiene algo como una corriente que va en contra. Entonces sí ujú, tiene como, ¿sabes? Una energía muy inherente de provocación, pero también ujú, am, como, me falta la palabra, como exigiendo que yo soy diferente. mm. ¿Reconocimiento? No, como reclamando que es diferente. Reclamando. Ok. Recla- reclamando su posición de diferente. Mm, ok. Y siento que Eh, ahí hay una profunda, perdón, es como también esta energía luciferiana, ¿sabes? Como no el ujú, sol es la luz, la oscuridad es la luz, ¿no? Un poco, sí, tiene como esto, mm, como en contra de. Ujú. ujú. Eso de capturar, específicamente, ¿qué es lo que pretende capturar La o va a atención, capturar? la La atención atención. primero, la Atención. atención. Mm, eso es. Ujú. Bien, si vamos del hebreo a su antecesor, el arameo, ¿qué percibes? Cuando, cuando me conecto con el término arameo, siento otra vez la misma contracción aquí en mi abdomen Ujú, y me da la información que son las mismísimas entidades, como, o sea, es nada más un cambio de look. ujú. Y si voy más atrás, al Perdón, sumerio, sí, sí. con el arameo, Ujú, ahí siento, no sé, como si visualizo la palabra arameo, como si hubiera como patas hacia intraterreno. Como veo Perdón. como veo como si tuviera patas hacia intraterreno y como si también mucha gran parte del idioma arameo hubiera sido dado por los reptiloides, Mm, porque parece que tiene muchos códigos. Códigos para manipular la percepción del ser humano. mm.
Y si vamos más atrás al sumerio, Ahí veo de plano que no es un idioma, ¿sabes? Como que desarrolló el ser humano, ujú, sino como si le hubiera dado, alguien le dio el idioma, ujú, como, como si de fuera, como, ok, a partir de ahora hablamos y escribimos eso, punto. Como, sí, como también una manipulación o un intento de controlar la comunicación entre los humanos. ujú, También controlar la comunicación y también codificar la comunicación. Limitar y también parece que no tanto antes el ser humano tenía todavía las capacidades de comunicarse telepáticamente y a través de la imposición de un idioma controlado, pues se controla la comunicación. ujú. Sí. Eh, ese idioma sumerio, ¿lo encuentras que está más cercano a, al lenguaje energético? No, ¿No? ¿Está manipulado? yo lo veo manipulado Ah, ok. Bueno. y también me llega todo el tiempo manipulado por los Anunnakis. Oh. Bueno, al final de cuentas, el idioma que hablamos el día de hoy tiene sus raíces allá, en esos idiomas. Sí, pero se debe, y siento que los, no sé, estoy percibiendo como una presencia de Anunnaki que Ujú, colocaron ahí el idioma sumerio y que observaron como qué va a pasar con el idioma. Y como si hubieran sido totalmente conscientes de la posibilidad que el ser humano podría como desarrollar esta plasticidad del cerebro y en algún momento dado, a pesar de la manipulación de idioma, llegar a una expresión totalmente libre dentro de la limitación. mm, sí. Entonces, ahora, hoy en día, con los idiomas que han de- dependido de esa raíz, ¿cómo podría ser una creación para estar como con una comunicación más fluida y libre? No importa qué idioma hables, cuando tú como ser humano estás conectado desde tu esencia, Ujú, la limitación, y parece que esto no siempre era así, pero hoy en día la limitación del idioma no tiene ningún papel. Esto ya lo superamos. Y parece que también yo veo que ahí el arte de la poesía ujú, ha jugado, sabes, un gran papel en esta expansión del idioma, de, sabes, de habitar los límites del idioma, como ujú. habitar energéticamente los límites del idioma, esto ha cambiado todo.
ujú. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Eh, ¿Tú cómo ves las, el idioma vasco? ¿Tiene algo que ver con los celtas o con qué tiene que ver sus raíces? Cuando me conecto con el idioma vasco y con los celtas, percibo como algo, algo en común que es como una energía muy propia, como muy rebelde no es la palabra, pero muy am, independiente de pensamiento. Pero es como no independiente de pensamiento, es como independiente en la esencia. ¿Sabes? Como así como decimos que alguien es un espíritu muy libre, es como si fueran esencias muy libres. Y Dijiste esto, inde- ¿mande? sí, dijiste, ¿tienen un espíritu qué? Ah, cuando decimos de alguien que tiene un espíritu libre, ahí diría Ujú. que tienen una esencia muy libre. ¿Sabes? Como una esencia que puede volar libremente por el universo, así me llega. Y como que estos son como los celtas y parece que algo así tiene el idioma vasco. ¿Cuál es su raíz, su ADN energético? Me llega como de los elementales, como, ¿sabes? Como de seres muy chiquitos que viven en el bosque, como muy de tierra. Ujú, Como si el idioma fuera de ellos, o a base de ellos, cuando el ser humano conectó con ellos, o cuando seres humanos, o cuando esencias estas encarnaron en en un cuerpo humano, algo así. ujú, ujú, ujú. Y los celtas, Y ahí veo que tienen algo en común. ujú, Parece que también los celtas, ahí veo como, sí, como parte de su ADN fuera también de estos elementales. Sí, como si traía como una sabiduría muy profunda de todo lo que es raíz en la tierra. ¿Me explico? eso es. Sí, muy bien. Sí, ok. Y solamente por si hubiera una correlación, ¿qué tiene que ver ello con, por ejemplo, las lenguas originarias de aquí, de América? No, ahí no veo ninguna relación. Ninguna. Bien. ¿Y cómo ves esos lenguajes? ¿De Latinoamérica? Sí, las lenguas originarias son muchas. Son muchas, estaba empezando como, a ver, el Olmeca, Náhuatl, ¿qué tenemos? No, Mije, zapoteco, mixteco, hay demasiadas. y me preguntaste qué tienen en común o cómo las veo diferentes de esta. Sí, sí,
del hebreo, de lo de allá, de lo celta, de lo vasco. Yo veo a los idiomas, digamos, indígenas, originarias o prehispánicas, ¿no? Am, Ujú, como muy, ujú, muy originadas como desde el humano. Yo veo que todos estos idiomas vienen como del ujú, humano, no veo ninguna manipulación ahí, no veo mm, ninguna imposición, ¿sabes? Como que se impone un idioma. ujú, Y tengo todo el tiempo la imagen de un pie descalzo que pisa en la tierra húmeda y deja la huella, ujú, como si el idioma, como las palabras del idioma ujú, fueran eso, como la huella que deja el humano en la tierra. Y como si todos esos idiomas fueron sí, muy, como si hubieran crecido siempre en este diálogo con la tierra. ujú, ujú. ¿Y qué crea a nivel global o qué implica el que esté ahí, aunque sea en pequeñas proporciones, su manifestación como lenguaje? Yo creo que me perdí la palabra clave de tu pregunta. ¿Me la puedes repetir? Claro que sí. ¿Qué repercusión o qué implicación tiene que aunque sea en poca proporción, está ahí vigente y presente la manifestación de estos lenguajes, de estas vibraciones? Que estén presentes, dices, hoy en día, como Sí, los, o sea, esas, aunque es poca, poca, pocos hablantes, pues, sí, en proporción al mundo global, que cómo repercute su presencia, porque aún se habla, aún se manifiesta. ¿Qué repercusión tiene o impacto sobre el planeta o sobre la humanidad? es como si la tierra ahí estuviera como susurrando. Imagínate como en todo el planeta hay todo el tiempo un Ajá, todo el tiempo y muy variado. Como, como en el fondo. ujú, Imagínate que esto, si de repente ya no hubiera personas que hablan estos idiomas, sería silencio. ujú, sí. Entonces, como emisores del planeta. Totalmente, totalmente. Muy bien, muy bonito. Excelente. Bien, pues, ¿quieres añadir algo más? No, Ok, entonces, muy bien, pues borra tu información, tu energía de los lugares que estuviste, de donde tú crees que es necesario y desconectas de todo y de todos. Estás, eres, te sientes en tu armonía preciosa, en tu danza maravillosa, fluida entre tu esencia y tu cuerpo. Te sientes plena, radiante y cuando estés lista, abre los ojos.
¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué tal? ¿Te gustó el viaje? me encantó. Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc
trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta
podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.